día de hoy vamos a mirar un hábito que tiene que ver el hábito de construir relaciones. Como cristianos hemos crecido con una herencia evangélica que nos han enseñado que una vez que uno se entrega a Cristo tiene que cortar toda relación con la familia, con las personas que conocemos, y hemos cometido el error de desligarnos de esas personas que nos vieron crecer, que no conocieron, y nos hemos venido a encerrar dentro de cuatro paredes. Entonces, Jesús nos enseña que también podemos tener relación ¿con quién? Con las personas más cercanas a nosotros. ¿Quiénes son? Nuestra familia, nuestros amigos. ¿Para qué Dios lo transformó a usted? Si no es para dar testimonio a los suyos. ¿Se acuerda aquel hombre endemoniado que se la llevaba en los sepulcros? El Señor le dijo una vez que le dijo, déjame seguirte. Y el Señor dijo, ve a los tuyos y cuéntale las grandes cosas que ha hecho Dios contigo. Entonces, Dios ha hecho una obra con nosotros para que nosotros podamos dar testimonio de ellas. Y traigo aquí el tema de este día, que es el hábito número 4, el hábito de construir relaciones. Pero creo que es importante hacer un paréntesis antes de continuar con los hábitos y explicar algo que es bien importante. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué estudiar los hábitos que practicó Jesús? Quizás usted se ha preguntado esta semana, bueno, ¿y ahora qué rollo con el pastor, no? ¿Ahora qué trae con eso de los hábitos que practicó Jesús? Bueno, quiero explicarle algo bien rápido. Y a la medida que vamos desarrollando lo que le quiero transmitir, usted se va a dar cuenta por qué es importante observar exactamente lo que hizo Jesús. ¿Estamos listos? Amén. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 19. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 19, y vamos a leer el verso 20 también. Dice la escritura, vamos a leer el verso 19. Respondió entonces Jesús. Fíjense quién está hablando ahí, Jesús. Y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Estamos en Juan 5:19. ¿Estamos ahí? Es importante que todos estemos ahí para que vea que lo que estamos leyendo está ahí en la escritura. Lo leo desde el principio. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Está hablando de una conexión del Hijo con el Padre. Verso 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que todos vosotros os maravilléis. Aquí hay dos personajes de los cuales habla Jesús. Número 1, el Hijo. Lo acabamos de leer. Número 2, el Padre. ¿Qué razón tienen los dichos populares, no? Que el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Entonces Jesús está haciendo una ilustración para explicarles este punto. Y les dice que el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Entonces la pregunta es, ¿quién es el Hijo? ¿Y quién es el Padre? Pregunta de examen. ¿Quién es el Hijo? ¿Y quién es el Padre? Vamos a mirar, hermano, algunos personajes y les vamos a ir dando respuesta. ¿Sale? Abra su Biblia en 1 de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3, vamos a leer el verso 16. Solamente quiero leer la primera expresión. Cuando lo encuentre, dígame para saber que estamos listos. Primera de Timoteo 3:16, la escritura dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Nos vamos a quedar con la primera expresión.
Dios fue manifestado en carne. Atención, Jesús está dando un ejemplo de que el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Lo acababan de cuestionar y le decían, ¿por qué haces tú estas cosas que estás haciendo? Entonces Jesús les estaba explicando que no las estaba haciendo por voluntad propia, sino lo que miró hacer al Padre, eso mismo estaba haciendo Él. Podríamos decir, hermano, que el Hijo es Jesús, ¿de acuerdo? Y el Padre es Dios. Eso es lo que está explicando la Biblia. Ahora, ¿quién es Dios y quién es Jesús? Atención, no estoy hablando de 2, ni de 3, ni de 4. Si no, la cacha se pierde. ¿Quién es Jesús y quién es Dios? Jesús operaba en una dimensión que se le conoce como el Cronos. Y Dios operaba en una dimensión que se le conoce como el Kairos. En el Kairos no hay límite de tiempo. Por eso Dios es el alfa y la omega. A Él no lo ajusta ningún tiempo. La palabra cronos viene de cronómetro. Hay una cronología. Está limitado. Jesús, estando en la tierra, no podía estar al mismo tiempo en Galilea y en Samaria. ¿Por qué? Porque Él estaba limitado a un tiempo y a un espacio. ¿Sí está conmigo? Pero Dios, en la esencia, la eternidad de Dios, ahí no hay principio ni hay fin. Lo que usted y yo estamos viviendo en la dimensión de Dios ya sucedió. ¿Sí está conmigo? Ahora, vamos a mirar algo que es bien importante. Jesús, mientras estuvo en la tierra, estuvo limitado, pero la Biblia dice, 1 Timoteo 3:16, lo acabamos de leer, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Quiere decir que Jesús era la esencia de Dios. Quien quería mirar a Dios, lo tenía que hacer por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque a Dios no hay hombre que lo pueda ver y siga con vida. Dios en su inmenso poder, hermano, no podemos contener esa gloria. Necesitamos de un intermediario y ese fue Jesús. Se lo voy a explicar un poquito más claro. Usted está allá afuera y mira los postes de luz y por esos postes de luz corre una energía muy muy fuerte, se le conoce como alto voltaje. Aquí, si usted agarra un cable de esos, no la cuenta. Pero esos postes tienen algo que se le conoce como un transformador. La energía que corre por aquí tiene que ser transformada para que baje a una casa. Si usted en esta casa tiene un foco y lo quiere conectar directamente a esa corriente, ¿qué le va a pasar al foco? Va a tronar. ¿Qué necesita ese foco? Un transformador para que vaya regulando la energía que ese foco necesita. ¿Ya la cachó? Bueno, Dios, que es soberano, dice, el hombre como una bombilla no puede contener mi presencia. ¿Qué necesita? Un regulador. Y ese regulador es la función de Jesús. Este es Jesús. Y este es Dios. Yo le pregunto, ¿son dos personajes? ¿Son dos personajes? Sigue siendo la misma corriente, pero regulada. ¿Sí está conmigo? Es por eso que el hombre necesitó a Jesús para poder venir a donde Dios.
Ve, abra su Biblia en Juan 14:6. Vamos a leer ese texto muy conocido por los evangélicos. Y yo creo que la mayoría se lo sabe de memoria, ¿no? Ve a quién dijo y qué fue lo que dijo y por qué lo dijo. Pregunta número 1. ¿Quién lo dijo? Jesús. Ok, respuesta número 1. ¿Qué fue lo que dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y por qué dijo eso? Porque para ir a donde el Padre se necesita Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, a esa eternidad de Dios, si no es por mí. Quiere decir que no hay otras vías. El transformador, el regulador de su presencia que necesitamos es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No los miro muy convencidos. Le voy a dar otra cita. 1 Timoteo 2:5. Vamos a ver qué dice. Amén. 1 Timoteo capítulo 2. Lea el verso 5 conmigo. ¿Ya lo encontró? Porque hay un solo Dios. Eso no hay duda. No estamos predicando 2, 3 ni 4 dioses. ¿Cuántos hay? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Por qué causa tuvo que intervenir Jesús? Porque el hombre en su naturaleza limitada no puede contener esta presencia. A veces nosotros estamos en unos servicios hermosos donde la gloria de Dios se hace presente y decimos, wow, qué tremendo estuvo el mover de Dios. Fue solamente un toque de su presencia. Porque si cae la gloria tal como la tiene Dios, mire, nadie sale para su casa. Se queda en un servicio de adoración tremendo y ese fue su último día de vida. Entonces, lo único que obtuvimos fue un toque de su espíritu. Por eso la Biblia dice, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora vamos a ver quién es este Jesús. Abra su Biblia, hermanos, en Colosenses capítulo 1, verso 15 y verso 16. Colosenses, hoy vamos a platicar más breve. Colosenses 1:15. Déjenme la encuentro aquí en mi Biblia. ¿Estamos listos? Bien. Voy a leer, hermano. Vamos a leer desde el verso 8. Colosenses 1:8. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, está hablando el apóstol, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Verso 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Póngale atención al verso 13, dice que fuimos trasladados al reino de su Hijo amado. Ya vimos quién es el Hijo. Eso nos indica que antes, ¿dónde estábamos?
en tinieblas y fuimos trasladados al reino de su Hijo amado. 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿De quién está hablando? De Jesús. Verso 15. Ese Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es Jesús? Él es la imagen del Dios que nadie ha visto. Él es el primogénito de toda creación, está diciendo el libro de Colosenses. Veamos el verso 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Quién es Jesús? La imagen del Dios invisible. Para nosotros llegar a donde Dios necesitamos a Jesús. Para nosotros portar la gloria de Dios necesitamos este regulador que es Jesús. En otras palabras, para usted y yo conducirnos con vida en esta tierra, necesitamos observar lo que Jesús hizo. ¿Por qué causa? Porque no tenemos una referencia directa de toda la grandeza de Dios. Nuestro referente es Jesús. Y Jesús es la esencia de Dios. ¿Sí está conmigo? ¿O nos regresamos? Hubo un hombre que cayó en una confusión y tuvo que decirle a Jesús: sabes que yo tengo mis dudas y necesito que me las aclares. Como en ocasiones puede que nosotros también tengamos dudas. Vamos a ver quién es. Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a leer el verso 8 y el verso 9. Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a leer el verso 8. ¿Ya lo encontró? Dice la escritura: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Con quién está hablando Jesús? El siguiente verso lo dice. Verso 9. Jesús le dijo, a manera de pregunta: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él las hace. Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Por qué? Porque lo que el Hijo ve hacer al Padre, eso mismo hace. Entonces Felipe tenía sus dudas y le dijo: a ver, vámonos despacio, ya aquí me enredé. Muéstranos al Padre y con eso lo vamos a hacer. Y Jesús le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, para ver a Dios, ¿a quién necesitamos voltear a ver? A Jesús. Entonces, para poder tener resultados que Dios quiere que como hijos suyos tengamos, necesitamos poner atención en el único y mayor ejemplo que podemos observar: el ejemplo de Jesús. Es por eso que hemos estado iniciando una serie de temas que se llaman los hábitos de Jesús. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo aquí? Aquí hay otro espacio. Voy a poner una palabra con mucho respeto. Aquí hay un grupo de personas que están extraviadas, sin Dios, sin esperanza, están confundidos, no saben cuál es el propósito por el cual tienen vida, hermanos, y están ahí. Usted y yo fuimos salvos por gracia, obtuvimos ese favor y fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Gracias a que Cristo subió a la cruz del Calvario, dio su vida y su sangre nos limpió de todo pecado. Y si se fija cómo va el efecto, entonces, para poder mirar a Dios, hay que ver a Jesús. Y para que la gente
mire a Jesús o conozca a Jesús, ¿a quién necesita ver? Ahí es donde usted y yo entramos en escena. Ahí es donde usted y yo aparecemos. Cristo no nos salvó nomás para decir, wow, qué gracia y qué gloria y bendito sea Dios y ahora pertenezco a Cristo. Sí, ya se le olvidó cuando lo andaban correteando, ya se le olvidó cuando le sacaban la vuelta, ya se le olvidó. Ahora que está en Cristo, usted tiene una asignación, que la gente que lo mire a usted, mire a Jesús, así como usted mira a Jesús, mira a Dios a través de Jesús. Le voy a dar Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Un texto que la mayoría de los evangélicos lo tiene presente. Ahí lo veo en Facebook muy seguido. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Estamos terminando. ¿Ya lo encontró? Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La mayoría de los evangélicos se queda hasta ahí y dice: gracias Dios por tu misericordia, me salvaste, me echaste la mano, me perdonaste y ahora estoy aquí. Soy una nueva criatura, lo pasado, pasado y ahora todo hecho nuevo. Y el apóstol dice: no, sigue leyendo, no te detengas. Sigue leyendo, verso 18. Y todo esto proviene, el hecho de que usted sea nueva criatura, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios nos reconcilió con Él por Cristo. Amén. Sigamos leyendo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Estos lavados y salvados por la sangre preciosa del Cordero tienen un ministerio. Ahora usted y yo tenemos un ministerio, porque estamos en Cristo, porque somos una nueva criatura, porque el Señor nos reconcilió con Dios por medio del sacrificio de Cristo. Siga leyendo. Verso 19. Que Dios estaba en Cristo, ya vimos que Él es uno solo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, diga nosotros, la palabra de la reconciliación. Verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Se da cuenta que en todo está Dios en el asunto? ¿Quién nos reconcilió con Dios? Cristo. Y Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo. Y una vez que nos reconcilió, nos dio el ministerio para que por medio de nosotros más gente se reconcilie con Dios. Pero es importante que nosotros estemos observando el ejemplo que nos dio Jesús. Usted y yo, hermano, vivimos una vida también con muchos ataques del reino de las tinieblas. Nos vaciamos de lo que hemos recibido de Dios, lo que cargamos, lo que portamos, de alguna manera lo compartimos y necesitamos venir a la fuente de la palabra, seguirnos llenando. Oramos, bendecimos a Dios, compartimos algún consejo con alguien más y nos vaciamos. ¿Qué necesitamos? Llenarnos de Dios. Pero ¿cómo nos vamos a llenar? A través del ejemplo de Jesús.